Hay una forma de sufrimiento que no deja marcas en el cuerpo, que ningún médico puede diagnosticar y que, sin embargo, te roba más horas de vida que cualquier enfermedad. Me refiero a esa voz interior que no para, esa que repite conversaciones que ya terminaron, la que inventa problemas que todavía no existen, la que te mantiene despierto a las 3 de la mañana discutiendo con alguien que ni siquiera está en la habitación. Los grandes sabios de la época conocían este problema mejor de lo que lo conocemos nosotros actualmente. No lo llamaban estrés ni ansiedad. Lo llamaban la mente del mono, Shin no Saru, y lo describían como una criatura que salta sin parar de rama en rama, incapaz de quedarse quieta, gritando incluso cuando no hay nada que decir. Hoy aprenderás cómo los maestros Zen consiguieron silenciar esa voz hace siglos y no tiene nada que ver con lo que te han contado hasta ahora. Pero antes de comenzar, si sientes que aquí se habla de cosas que raramente se dicen en voz alta, por favor suscríbete y activa las notificaciones, no solo para no perderte vídeos, sino para que cuando necesites algo de ayuda, lo tengas cerca. Todos nos preguntamos qué podemos hacer para callar nuestra mente, pero nunca nos preguntamos el por qué nuestra mente nunca quiere callarse. La tradición Zen observó durante siglos a los seres humanos. Los maestros no leían libros sobre la mente ni consultaban estudios pasados. Simplemente se sentaban y observaban, y llegaron a la conclusión de algo que no queremos admitir. La mente ruidosa no es un defecto, es una respuesta. Toda esa actividad que nos agota no es un fallo del sistema, es el mismo sistema operando tal y como aprendió en un pasado. Cuando vivíamos en entornos donde el peligro podía aparecer en cualquier momento y desde cualquier dirección, una mente que no descansaba era una mente que nos mantenía vivos. Revisar el pasado buscando errores era supervivencia. Anticipar el futuro, imaginando amenazas, era supervivencia. No confiar en el silencio, no relajarse por completo y no bajar la guardia aunque todo pareciera estar bien, también era supervivencia. Esa mente del mono que hoy te roba el sueño fue durante milenios la razón por la que tus ancestros amanecían cada mañana. El problema es que ya no vivimos en esos tiempos y la mente no lo sabe. Zhuangzi, filósofo taoísta que ya hemos mencionado en el canal, tenía una forma de hablar de esto que a primera vista podría parecer un acertijo. Decía que el pez que nació en el agua no sabe lo que es el agua. Extraño, ¿verdad? Zhuangzi quería decir con eso que lo más difícil de ver es aquello dentro de lo cual estamos completamente sumergidos. Piénsalo, no podemos tratar de callar nuestros pensamientos usando la misma mente que hace el ruido. Eso es como intentar apagar un fuego añadiendo más madera y convencerte de que esto funcionará. Sabiendo esto, dime, ¿cuántas veces has querido dejar de pensar en algo, pero empiezas a añadir cosas y terminas dándole vueltas a lo mismo una y otra vez? Hay una historia que se cuenta en los monasterios Zen y quiero compartirte. Esta no aparece en libros famosos ni tiene un autor conocido. Es quizá por ello que ha sobrevivido con más fuerza que muchas otras que sí se firmaron. La historia dice así. Un joven monje un día se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, mi mente no para. He meditado durante meses y aún así, cada vez que me siento, los pensamientos siguen llegando sin parar a mi cabeza. ¿Qué estoy haciendo mal?». El maestro se levantó y fue a buscar un cuenco de madera. Lo llenó de agua hasta el borde y lo puso en las manos del monje. «Camina hasta el otro lado del jardín», le dijo. «No derrames ni una gota». El joven caminó lentamente con una concentración que no había tenido en semanas. Llegó al otro lado y el cuenco estaba lleno. Entonces, el maestro le preguntó: «Dime, ¿en qué estabas pensando mientras caminabas?». El monje tardó solo un segundo en responder: «En el agua, maestro, solo en el agua». El maestro sonrió y asintió.
Bien, eso es todo lo que necesitas saber. Esta historia describe algo muy profundo y sencillo al mismo tiempo. La mente no se calla cuando se le ordena que se calle, pero sí se calma cuando encuentra algo lo suficientemente real en lo que posarse. No un pensamiento, sino la realidad misma, presente, con textura y peso. Los neurocientíficos descubrieron siglos después que la red neuronal por defecto es esa red que genera el parloteo interno y se desactiva cuando prestamos atención a algo del mundo exterior. Los monjes zen sabían esto sin necesidad de escáneres cerebrales. Se dieron cuenta de que pelear contra los pensamientos los fortalecen, pero la presencia real los hace desaparecer sin necesidad de luchar. Mushin. Esta palabra japonesa no tiene una traducción exacta en ningún idioma occidental. Se escribe con dos caracteres, mu, que significa vacío o ausencia, y shin, que significa mente o corazón. Y es que en el pensamiento japonés, esas dos cosas nunca estuvieron tan separadas como en el nuestro. Mushin significa literalmente mente sin mente, o dicho de otra forma, el estado en el que la mente opera por sí sola sin que haya nadie controlando su funcionamiento. Los maestros del Budo, las artes marciales japonesas, hablaban de Mushin como el estado al que aspiraba todo practicante. Y no me refiero al estado en el que no piensas, sino al estado en el que la acción y el pensamiento se funden en algo que ya no necesita intermediarios. Te pongo un ejemplo. El arquero que ha alcanzado Mushin no piensa. Apunto, respiro y suelto. Simplemente suelta. Y la flecha llega donde tiene que llegar, porque entre el arquero y la flecha ya no hay nadie decidiendo. Esto puede parecer misticismo, hasta que te das cuenta de que ya lo has vivido antes. Lo has experimentado cuando una conversación fluyó tan bien que olvidaste que estabas hablando, o cuando tu mano escribió algo antes de que tu cabeza terminara de pensarlo. En esos momentos, sin darte cuenta, estabas en ese estado. No lo buscabas, ocurrió solo. El Zen sostiene que ese estado no es casual, sino la naturaleza original de la mente antes de que empezáramos a observarnos a nosotros mismos. Dogen, el monje que en el siglo XIII llevó el budismo Zen desde China hasta Japón, escribió una frase que durante siglos ha sido leída como un koan, es decir, como uno de esos acertijos diseñados para romper el pensamiento lógico y abrir algo debajo de él. La frase dice: estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo, y estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Y esa paradoja, que para encontrarte tienes que soltarte, y que para conocerte tienes que dejar de vigilarte, es exactamente lo que la mente del mono no soporta, porque tú eres su proyecto más importante, su ocupación más urgente, su razón de existir. Hay algo que casi nadie dice porque puede ser incómodo de admitir. La mayor parte del sufrimiento mental que experimentamos no nos llega del mundo externo. Nos lo fabricamos nosotros mismos con una destreza que deberíamos admirar. No es el jefe que nos criticó lo que nos quita el sueño. Es la versión de esa conversación que hemos reproducido 40 veces, añadiendo detalles, cambiando el final y ensayando lo que deberíamos haber dicho. Construimos una historia cada vez más elaborada, alrededor de un momento que ya pasó y que no puede cambiarse. No es el futuro incierto lo que nos angustia, es el futuro que hemos creado, lleno de desastres específicos, bien detallados, y que hemos habitado mentalmente durante horas antes de que tenga la menor posibilidad de ocurrir. Los maestros Zen llamaban a esto Maya, una palabra tomada del sánscrito que en Occidente se traduce como ilusión, pero que en realidad significa algo más preciso:
la tendencia de la mente a construir una versión de la realidad tan convincente que la confundimos con la realidad misma. Y es que esto lo hacemos con tanto detalle y tanta coherencia interna que cuando alguien nos señala que estamos viviendo en una historia que nos hemos contado nosotros mismos, nuestra primera reacción es defendernos, porque la historia parece y se siente real. La hemos interiorizado tanto que ha acabado imponiéndose sobre lo que realmente ocurre. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer estudió profundamente el pensamiento oriental en una época en que eso era prácticamente inaudito en Europa. Describió este mecanismo de la siguiente forma: la mente humana es una fábrica de representaciones que nunca experimenta el mundo directamente, sino siempre a través de una capa de interpretación que añade, quita, distorsiona y organiza según sus propias categorías. Eso es lo que el Zen había descubierto hace 1000 años antes. Entre tú y la realidad siempre hay una historia, y la pregunta no es si la historia está ahí, sino si sabes que estás dentro de ella. Si hay una práctica que encarna mejor que ninguna otra todo lo que hemos estado describiendo, es el zazen, la meditación sentada del budismo zen. Pero para entenderlo, primero debes desaprender casi todo lo que la cultura contemporánea ha hecho con la idea de meditar. Zazen no es una técnica para reducir el estrés, ni un ejercicio para mejorar la concentración. No se trata de una herramienta de productividad, ni mucho menos una práctica de bienestar. El maestro Dogen era explícito al respecto. El zazen que practico no es aprendizaje de meditación. Es simplemente la puerta dharma de descanso y alegría. Es la práctica de la iluminación totalmente aparecida. Con eso quería decir algo que nos cuesta entender en una cultura que mide todo por sus resultados. Zazen no es un medio para alcanzar ningún fin. Sentarse es el fin en sí mismo. No hay ningún lugar al que llegar porque ya estás aquí. La instrucción es aparentemente sencilla. Siéntate con la espalda recta. Deja que los ojos descansen medio cerrados, mirando hacia el suelo. Deja que las manos reposen, la derecha sobre la izquierda y los pulgares tocándose ligeramente. Observa la respiración, pero no la controles, no la mejores, no la uses como una herramienta, solo obsérvala. Nota cómo entra el aire, nota cómo sale, nota el momento entre uno y otro. Y cuando llegue un pensamiento, y llegará, porque siempre llega, no lo persigas ni lo rechaces. Simplemente nota que ha llegado. Puedes nombrarlo si quieres. Y después vuelve a la respiración. No porque el pensamiento sea malo, no porque necesites vaciarte de él, sino porque en el acto de notarlo sin engancharte a él, estás practicando exactamente lo que el mono no sabe hacer: soltar. Lo que ocurre después de semanas, meses e incluso años realizando esta práctica no es que los pensamientos desaparezcan. Ocurre algo más sutil y más radical. Empieza a haber un espacio entre el pensamiento y la reacción al mismo. Un instante, pequeño al principio, más amplio con el tiempo, en que empieza a existir algo que observa el pensamiento sin llegar a serlo realmente. Y es en ese breve instante cuando la mente del mono pierde su poder. No porque la hayas vencido, sino porque has descubierto que hay algo en ti que nunca estuvo a su merced. Recordemos brevemente lo que Lao Tzu escribió en el Tao Te Ching. El agua no vence a la roca peleando contra ella. No la ataca ni la confronta. El agua fluye a su alrededor, por encima, por debajo, encuentra cada grieta y cada lugar donde la roca ya no es tan roca. Y con el tiempo, la roca termina cediendo. Esto ocurre de forma gradual, sin que nadie pueda señalar el instante exacto en que ocurrió.
Déjame explicarte por qué estamos recordando esto. El Zen propone exactamente esto para la mente del mono. No debe haber una guerra, supresión ni control, más bien algo parecido a lo que hace el agua. Presencia sin resistencia. Descubrir que cuando dejas de luchar con el pensamiento pierde la mitad de su energía de golpe, porque gran parte de lo que lo alimenta eres tú mismo resistiéndolo. La psicología contemporánea llama a esto defusión cognitiva y es uno de los pilares de la terapia de aceptación y compromiso que en las últimas décadas ha producido algunos de los resultados más consistentes en el tratamiento de la ansiedad y los pensamientos intrusivos. La idea central de ello es exactamente la que los maestros Zen articularon siglos antes, que el problema no es el pensamiento, sino la fusión con el pensamiento, la identificación tan completa con lo que estás pensando que ya no puedes ver la diferencia entre tengo un pensamiento y esto es verdad. Que cuando desarrollas esa distancia para ver tus pensamientos como algo que ocurre en ti y no como lo que eres, tu forma de relacionarte contigo cambia profundamente. No es que el pensamiento desaparezca, es que tú eres un poco más grande que él. Hay otro koan, uno de los más conocidos, aunque pocas veces se explica en su contexto completo, que dice: si tu casa está en llamas, ¿qué salvas primero? La respuesta que da la tradición Zen no es lo que esperas. No te dice que salves a las personas, ni que salves objetos irreemplazables. En realidad, no te dice nada concreto. La respuesta que da es esta. La pregunta misma es la habitación en llamas. Lo que quiere decir es algo que tarda un momento en asentarse, como casi todo lo que viene del Zen. Cuando la mente está en el caos y el mono salta, cuando los pensamientos se acumulan, la ansiedad sube y el ruido interno se vuelve ensordecedor. El error más común es empezar a resolver el caos desde dentro del mismo caos, buscar la respuesta correcta cuando la pregunta misma es el problema. Tratar de ordenar el incendio en lugar de salir de él. Porque salir no significa huir, no significa negar que hay un fuego. Significa dar un paso atrás suficientemente grande para ver la habitación entera en lugar de estar dentro de las llamas. Ese paso atrás es exactamente lo que la práctica Zen entrena. No te enseña a pensar mejor, te enseña a saber cuándo estás ardiendo y no pensando. Y esa distinción, aparentemente pequeña, es la que lo cambia todo. Hay personas que pasan décadas buscando la solución correcta a problemas que no necesitaban solución, solo distancia. Hay personas que construyen sistemas elaborados de control interno sin descubrir que lo que trataban de buscar estaba exactamente donde nunca pensaron mirar. Para terminar, hay algo que los maestros más silenciosos del Zen compartían, y es algo que no aparece en los textos más citados ni en las traducciones más populares. Es algo que se transmitía de otra manera. Compartían la convicción de que la mente en paz no es la mente que ha derrotado al ruido, es la mente que ha descubierto que siempre hubo algo debajo del ruido, algo que no llegó cuando callaron los pensamientos, algo que estuvo ahí desde antes, esperando con la paciencia que solo tiene lo que nunca ha tenido prisa, porque sabe que no puede perderse. No estoy diciendo que ese algo lo encontrarás si sigues ciertos pasos. Digo algo diferente, que ese algo ya está ahí, que la práctica no lo crea, solo despeja lo que lo cubre. Toda la sabiduría zen, taoísta y todas las palabras de Dogen, Lao Tzu y los maestros sin nombre que nunca escribieron nada, apuntan hacia lo mismo. No hay un estado que hay que alcanzar, sino que hay algo que hay que dejar de tapar. La próxima vez que la mente del mono salte de rama en tu cabeza, solo recuerda, el árbol siempre ha permanecido en calma,
Y tú eres más ese árbol que el mono inquieto, aunque a veces parezca lo contrario. Si algo de lo que escuchaste hoy se quedó dentro de ti, una imagen, una idea o incluso una sensación que no sabes muy bien cómo nombrar, me gustaría saberlo. No hace falta que lo expliques con detalle, simplemente puedes dejarme una palabra o una pequeña frase en los comentarios. A veces eso dice más que cualquier otra cosa. Cuídate y nos vemos en el siguiente video.